mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días. 7 de septiembre del año 2020. Sombras nada más, interpretado por la maravillosa voz de la maravillosa y bella mujer Natalia Jiménez, de un disco que publicó o presentó en el año 2019. Se llama el disco México de mi corazón. Una vieja canción mexicana, antes, digamos, muy bien interpretada por otros cantantes. Creo que cómo se llamaba, Solís, ahora no recuerdo, pero muy bien interpretada por ella. Hoy día es Santa Regina, virgen y mártir. Su leyenda, digamos, desaparece en los principios de la historia de la iglesia. Regina, al final, hija póstuma de su madre cristiana, quedó en manos de un padre que no creía y que al final él la maltrató hasta la muerte, la decapitó luego de haberla torturado. Así que bueno, hoy que recordamos a Santa Regina, recordamos también a todos aquellos que son maltratados siendo niños, son irrespetados en su dignidad, son confiscados en sus creencias y bueno, tienen el heroísmo para sufrir martirio por aquello que creen. Santa Regina. Gracias a todos aquellos que nos están escuchando por rcr750.com, por todas las redes sociales, @rcr750, y bueno, muy especialmente a todos los que se conectan por el canal YouTube RCR750 en vivo. Todos los esfuerzos posibles para estar con ustedes todos los días, a toda hora. Jaime Nestares en la dirección general de la estación, William Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine La Grande Manzano en la producción, José Gregorio González, el rey de los controles, Argenis Barreto, la voz que enamora mientras te lee las noticias. Y bueno, con su dosis alternativa todos los días pensando en nuestra salud, Jackson Vargas y Marilia García, que son mis fraternos amigos a los que extraño mucho, con quien compartía esos pequeños espacios antes del programa cuando era presencial en vivo. Ya volveremos a la normalidad. La frase del día: en tiempos de depresión cívica, teorizar se vuelve una tarea de resistencia. La frase del día se la debemos a Javier Royce en su libro El experimento moderno, política y psicología al final del siglo XX, que estaba en mi biblioteca y bueno, lo abrí y me pareció que esa frase es maravillosa. Ya hablaremos de eso. Bueno, le quiero dar la bienvenida. Estoy muy feliz, de verdad, de hoy lunes estar con mi contertulio Alexander Campos, que tiene luz y que por lo tanto hoy sí se pudo conectar. Qué chévere, Alexander. Estoy muy contento de verte. @Campos Alexander.
Y por supuesto con nuestra sorprendente, porque lee, digamos, lee, Andrea Rondón. Arroba a Rondón 75. Andrea y Alexander, buenos días, feliz principio de semana. Buenos días, Víctor, buenos días, Andreas, buenos días a todos nuestros oyentes. Hola, buenos días a todos, feliz de escucharte, Alexander, después de algún tiempo que no te escuchaba ni estábamos conectados al mismo tiempo. Feliz semana para todos. Fue tanto tiempo difícil. que pude construir la biblioteca que ahora tengo, una biblioteca pequeña. Muy bien. Andrea, cuéntanos qué nos traes, porque nos compartiste antes un artículo sobre una escritora venezolana. No, el nombre no la hace criolla, pero se llama Lena Yau. Y tú quieres conversar sobre un artículo que ella sacó recientemente sobre la diáspora, sobre escribir en la diáspora. ¿Qué nos puedes decir? Sí, en realidad es una entrevista que le hicieron a ella, pero claro, en la entrevista se escucha de una forma muy, muy predominante la voz de Elena como escritora y mucho más. La entrevista se publicó en Crear en Salamanca, que es una edición digital que publica, incluso se presenta así, sobre los misterios de la creación literaria. Da a conocer a los escritores allá en Europa. Y esta es una edición digital, entiendo yo también, por inmigrantes venezolanos, ¿no? Que viven en distintas partes de Europa. Lo interesante de la entrevista nos presenta Lena Yau. Yo llegué a ella porque yo no considero que sea particularmente sensible para la poesía, para leer poesía. Creo que hay que tener cierta sensibilidad para apreciarla realmente. Pero ella fue una de las influencias para que yo empezara a leer poesía. Ella escribe sobre poesía y mucho más, porque tiene una forma original de presentarla. Ella es venezolana, pero de padres inmigrantes españoles, y ella estuvo en Venezuela. Ella de hecho estudió en la Universidad Católica Andrés Bello y estuvo en Venezuela hasta el año 97. Es decir, es de esas pocas personas, o por así decirlo, que decidió migrar, cuando todavía existía la posibilidad de decidir migrar y no que estuvieras llevado al punto de migrar como conocemos hoy en día. Digamos que forma parte de la diáspora, es una diáspora distinta, no es la actual. Sin embargo, aquí quiero destacar algo muy importante de ella. Ella se muda en el 97, pero no pierde contacto con Venezuela. Ella escribe sobre Venezuela a través de elementos que no pensabas que ibas a conectar, literatura y gastronomía. Ella, digamos, tiene como una especie de especializado en ese vínculo entre literatura y gastronomía. Y lo hizo por mucho tiempo bastante bien, entre comillas, por así decirlo, es decir, sin que resultara un pesar, un dolor, con sus obras, Bien me sabe. Hay otra que tiene un título mucho más atractivo incluso, Trae tu espalda para hacer mi mesa. Tiene obras, no tiene tantos libros, sin embargo, es muy prolífica en cuanto a entrevistas y en cuanto a lo que es activo en redes. Hoy en día escribe, pero incluso desde la crisis humanitaria venezolana, porque obviamente ella sigue conectada con el país, aunque en los últimos años evidentemente no ha podido venir al país. De hecho, ella a veces se lamenta cómo es posible que decidí irme del país y hoy en día sea tan difícil regresar al país por las dificultades que todos conocemos, no solamente en esta época de la cuarentena, sino incluso antes, que existían dificultades para llegar al país por las aerolíneas cerradas, porque definitivamente cada vez existen menos vuelos o menos aerolíneas que quieren asumir el riesgo de venir a Venezuela, etcétera, etcétera. Ella, a lo largo de esta entrevista, refleja pues esa tristeza a veces, también refleja mucho de lo que es la vida del venezolano hoy en día y que creo que nos ha marcado por generaciones. En algún momento el entrevistador le pregunta si tuvo una gran biblioteca y ella, como buena hija de inmigrantes, dice no tuvo una gran biblioteca porque los inmigrantes se les moja los libros en el mar. Eso es algo que
hoy en día nos preguntamos mucho cómo migrar, si tengo que migrar con mi gran biblioteca, y tienes que desprenderte de esos tesoros, y eso también significa pasos o marcas en la vida de cada uno de nosotros, o por lo menos los que tenemos un amor y apreciamos los libros de algún modo, ¿no? Entonces esta entrevista te deja ver un acercamiento a su poesía, a su escritura, porque no es solamente poesía, sino también ensayos, reseñas literarias. También te muestra cómo se ha vivido la cuarentena en España, porque España lo ha vivido también de un modo muy difícil. Te muestra la conexión con la gastronomía, porque ella traduce, digamos, lo que se ve en la mesa. Ella dice, es un cúmulo de relaciones interpersonales, filias, fobias, relaciones de poder, relaciones con los padres, crianza. Es mucho más amplio que el simple y llano elemento de la comida. Y todo ser humano, todos tenemos una relación, difícil o no, pero tenemos una relación con la comida que va hacia otros espacios. Entonces nos ayuda a la reflexión mucho más de un determinado momento del día, mañana, en la tarde o en la noche. Es algo mucho más profundo que eso, y no es muy sensible en la escritura. Entonces la entrevista muestra un abreboca de lo que va a ser la obra, de lo que es la obra de Elena Yao, que es muy activa en redes, y en su momento también era muy activa cuando venía a Venezuela a las ferias de libros, y es algo que, si bien hoy no lo puede hacer, lo denuncia en cualquier espacio en donde está. Ella no se ha desvinculado de Venezuela y denuncia lo que pasa o lo que ocurre ahorita con la literatura venezolana, con los escritores venezolanos, con las editoriales venezolanas, en los espacios en donde se encuentra. Y te da a entender definitivamente que uno no se termina de desligar del país, y que desde los nichos donde estás, pues definitivamente siempre tienes como un conector, un vaso conector, o tienes un vínculo que nunca se rompe con el país. Bueno, sí, el www.crearensalamanca.com, ¿no? La escritora, poetisa y venezolana Lena Yao. El artículo que nos estás presentando, estimada Andrea, se llama Los libros de los inmigrantes se mojan en el mar. El artículo está redactado por José Pulido, que creo que también es otro venezolano. La página web crearensalamanca.com se ve muy atractiva, tiene libros digitales, habla de los poetas iberoamericanos, tiene fotografía. Valdría la pena que nuestros audioescuchas y los que nos están viendo, pues se paseen por el portal. Además, hay como venezolana que decidió irse cuando irse era una decisión libre. Lo hizo, y también a mí me parece que es una decisión libre el vincularse a Venezuela, el mantener esa nostalgia positiva que muchos tienen, el enaltecer en donde esté el venezolano, pues lo afirmativo de nuestro gentilicio. Y te tengo que decir que no todos adoptan esa actitud, otros rompen, otros se van del país echando pestes del país. En fin, cada cabeza es un mundo. A mí no me gusta generalizar sobre la diáspora, creo que hay de todo. Bueno, aquí tenemos un magnífico buen ejemplo, Lena Yao, que habla sobre su diáspora. Y sí, precisamente, oye, imagínate mi biblioteca, que se parece a la que me hace el fondo, el cómo hace uno para desprenderse de lo que también uno es, que son los libros que uno consulta, los libros que uno ha leído, los libros que están esperando en cola por leer. Es pesado, o sea, toda migración es una especie de ruptura, ¿no? Es una especie de desgarre, pues no queda otra. A menos que uno tenga mucho dinero y agarre uno de esos sistemas de mudanza que llegan, te ponen todo en caja y te lo ponen en tu casa allá. No es el caso de los venezolanos ahora, pues es complicado. Alexander, ¿algún comentario? Escuchándolos con mucha atención, porque precisamente nosotros acabamos de terminar un trabajo de campo este fin de semana sobre los retornados. Los retornados, es decir, aquellos venezolanos que en ambiente de COVID
han tenido que retornar al país. Y si se quiere, estoy tratando, porque es que es dramático, porque se despojaron una vez y se han tenido que despojar una segunda vez, cuando ni siquiera lograron poder, digamos, instalarse donde iban a instalarse. Entonces, ni siquiera es vivir en el eterno despojo, pues es vivir en la permanente transhumancia, ¿no? E inevitablemente uno tiene que pensar en estas historias que parecían de otros momentos y de otros mundos de vida, que por ejemplo de los judíos, porque bueno, nuestros venezolanos retornados no habían ni siquiera terminado de instalarse en esos países en los que se fueron, Andrea, ni siquiera con un libro en la mano, porque un libro por 1.200, 1.500 kilómetros, un libro pesa en esa circunstancia, pesa mucho, pesa bastante, y tienes que decidir entre el pote de agua para el camino o el libro. Pero es interesante porque encuentras todos y me he encontrado en que algunos no han roto con las dos cosas, sino que dice, bueno, yo en mi camino lo hago mejor acompañado con las dos cosas. Las historias son desgarradoras porque no terminan ni siquiera de acoplarse a otro mundo distinto. Ese mundo al que llegaron nunca los recibió bien, nunca... Y después entonces vienen otra vez sin nada. Es el despojo, es otro tipo de despojo distinto al que tú estabas hablando, porque no solamente es el despojo de los saberes, es que es también el despojo de los sabores, es el despojo el despojo de los sentires, es decir, es dejar de ser realmente uno mismo. Tú escuchas expresiones y en los que ni siquiera la xenofobia sufrida fue lo más duro, sino el aprender a comer a algo distinto, el aprender a nuevas palabras que no se aprenden en los libros, porque esas se aprenden en el libro diario del convivir con el otro nuevo mundo. Entonces nada, es que este régimen nos está convirtiendo en ruptura. Es decir, somos realmente una ruptura. Y Ángel Bernardo Viso hablaba de la ruptura de dos mundos, de dos sociedades, la sociedad colonial con la sociedad republicana que estaba naciendo, pero era una ruptura que se tenía que hacer en el mismo suelo. Entonces, si se quiere, era una ruptura institucional, era una ruptura de formas políticas, de formas institucionales, pero es toda una ruptura del existir mismo. Y claro, cada uno de nosotros tiene con ese existir una instancia que para nosotros, supongo que los tres que estamos hablando, será un libro, pero para otros será otra cosa, pues, ¿no? Pero lo importante es que nos une a todos eso, la ruptura, el despojo, pues. Sí, tú sabes que me haces recordar una vez que me monto en un taxi en Montevideo y al rato, digamos que nos reconocemos como venezolanos. Y la ruptura era de este tipo, y hay tantos pequeños dramas. Bueno, al final su mujer estaba en Chile, su hijo estaba en Caracas, él estaba en Montevideo. En algún momento llegó a la conclusión de que su mujer lo había abandonado y que no iban a volver a estar. Su preocupación era que su hijo estaba solo en Venezuela, con esos cuentos que tú sabes de los abuelos. Y bueno, ¿cómo tú puedes imaginarte el mundo cuando el mundo explota, ¿ok? Se hace añicos y además se dispersa, y se dispersa con tanto dolor, y tienes tú que lidiar con la pavorosa realidad de que te dejaron, de que estás lejos de tu hijo,
de que no es fácil buscarlo, de que no es fácil trabajar en un taxi de Uber y tener un hijo pequeño, en fin, todo se vuelve imposibilidad. También hay otra cosa, ¿no? En algún momento, Andrea y Alexander, se plantearon los venezolanos como que el colmo del éxito era irse del país, del colmo del éxito. Hicieron un ritual los que se iban por el avión del célebre mural policromático de Cruz 10, ¿ok? Era una especie de ruptura ritual, de rito de pasaje. Los que no tenían, digamos, tanta suerte como para irse del país, igual iban llenos de esperanza, buscando otra cosa. Y sucede que en algún momento hubo la extraña circunstancia de que los que nos quedábamos éramos perdedores y los que nos íbamos, los que se iban eran ganadores. En ese tiempo escribí yo un artículo, nunca me han insultado tanto por un artículo como La ética del desarraigo, que está por allí en mi blog. Pero lo que yo planteaba era que te fueras o te quedaras, el tema no era deshacirte del país, porque en algún momento el país te iba a hacer falta. Tal vez los que regresan con esa ruptura también, regresan ciertamente algunos como derrotados, y no debería ser así, no debería ser así. En todo caso, Andrea nos está refiriendo otro momento del país, en donde buscando, donde un poeta, como siempre, ¿no? Los poetas iban a Europa, desde Ramos Sucre en adelante, qué sé yo, todos iban a Europa a nutrirse de la cultura, sin dejar de pensar en el país. Hay varios en esa circunstancia y sobre ellos también nos estamos refiriendo, ¿no, Andrea? Sí, no, totalmente. Y el propio caso de Elena, ahorita que lo comentas, justamente con esta anécdota de que en algún momento algunos que pudieron irse del país sintieron como que fue lograr un éxito y los que nos quedamos pues fracasamos en el intento. Lena lo describe muy bien en la entrevista. Me parece que como entrevistada de esta diáspora también es muy balanceada en eso, porque ella dice: nunca dejas el país completamente, terminas con tus seres queridos regados, porque sus padres los tiene aquí en Venezuela. Su hermano creo que también está en Venezuela, los tíos en Europa, es decir, nunca te desprendes completamente del país, siempre tienes ese vínculo, por más que rechaces tenerlo, y bueno, es legítimo también rechazarlo, cada quien con sus decisiones. Y además, Lena, sí, ciertamente lo que destacas tú fue en un momento en el que decidías irte porque formaba parte de tu temperamento, tu forma de ser, eres nómada, al fin y al cabo. Hoy en día hablar de eso es como un poco extraño, pero en los 90, mi hermana también se fue en los 90, fue decisión propia, pero nunca se imaginaron que iba a ser tan difícil poder regresar, porque como nómadas, al fin y al cabo, por así decirlo, como personas inquietas, también quieres regresar de vez en cuando a tu hogar, a tus raíces, y que hoy en día sea tan difícil hacerlo, también duele. Bueno, los venezolanos como que estamos viviendo una época de dolor, y yo creo que eso hay que asumirlo, y en la medida que lo asumamos tal vez podamos superar esta época de dolor y entrar en otra cosa. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por esta recomendación, por presentarnos a Lena Yau, escritora y poeta de la diáspora. El título es una maravilla. A los que emigran se les mojan los libros. Y bueno, para algunos mira, Víctor, hay muchas coincidencias, porque ese fondo que tú tienes atrás se parece a la biblioteca salmantinense, que es una de las más famosas del mundo. Y Andrea nos trae, y Andrea nos trae el libro de una persona que está en Salamanca. Fíjate, hay una excomunión famosa que yo tengo en la biblioteca del Instituto de Investigación, que tú sabes que es inmensa. Dice: hay excomunión reservada a su santidad contra cualesquiera persona que quitaren, distrajeren
o de otro cualquier modo enajenar en algún libro, pergamino o papel de esta biblioteca, la de Salamanca, sin que puedan ser absueltos hasta que esta esté perfectamente reintegrada. Ya lo sabes. Bueno, o sea, no me puedo llevar un libro porque pierdo el cielo. Bueno, gracias, Andrea. Nosotros vamos al corte y ya volvemos con Alexander Campos, Sombras, nada más. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonízanos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. La economista Tamara Herrera aseguró que la pandemia del COVID-19 tiene contra la pared a los sectores productivos del país y eso lo sabe el régimen. Temible la necesidad de la población y de las empresas de tratar de compensar tantos meses de inactividad, seguramente empujó a que se diera esta flexibilización amplia, etcétera, etcétera, como fue definida anoche. Y eso en contraposición a el elemento de la ausencia de gasolina, o sea que necesitas que la economía pueda moverse, que la gente pueda generar operaciones de compra y venta, haya ingresos, haya movimiento, haya flujo de caja. Varias zonas del país amanecieron este lunes sin energía eléctrica. Desde este lunes y hasta el próximo viernes, las agencias bancarias del país prestan actividad regular en todas las entidades que se encuentren bajo el nivel de flexibilización general desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. En materia internacional, 2 depresiones tropicales se han formado en el Atlántico y ambas pueden llegar a tormentas tropicales este mismo lunes. Y en los deportes, en el fútbol profesional venezolano, el Zulia Fútbol Club anunció este lunes que no participará en el torneo 2020 de Primera División por el COVID-19. 11:31. Continúen con Aquí se habla libertad.
El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos en Aquí se habla libertad, hoy día de Santa Regina, 7 de septiembre, con Alexander Campos. Alexander, nunca nos imaginamos que esto fuese tan largo y que fuese en esa misma medida tan doloroso, pero tampoco nunca nos imaginamos que íbamos a adaptarnos hasta tratar de resistir. Y hay muchas cosas que están ocurriendo. No son todos sombras y no nos vamos a referir, por lo tanto, demasiado a la política. Creo que era Jorge Eickhoff que decía que en estos tiempos había que centrarse en la persona, en la familia, en la comunidad y en la polis. Y a eso tú te dedicas, no solo, digamos, como pater familia, como soy yo también, sino bueno, por tu compromiso con la comunidad, y por tu capacidad para seguir analizando lo que está ocurriendo. Nos comentabas sobre los retornados. Las noticias dicen, efectivamente nos recuerdan que hay una flexibilización. ¿Cómo ves esta etapa? Despejemos las sombras y vamos a la realidad. Bueno, mira, ¿cómo decir? La verdad es que la flexibilización mayor que yo veo es la del dolor. Es decir, no sé hasta dónde podemos llegar. Yo no digo hasta dónde podemos aguantar, porque la expresión está muy llena de un pesimismo político. Yo ni siquiera soportar, que también está muy matizada por una especie de pesimismo político. Lo que yo veo es que la trama del dolor se hace tan extendida que la verdad es que no queda espacio para otra cosa que no sea sufrimiento, pues, ¿no? Y evidentemente siempre hay maneras de ver las cosas, y una de las maneras de ver las cosas es ¿por qué te aguantas y calas tanto? Otra manera de ver las cosas es entender cómo es posible seguir adelante con tanto sufrimiento sin haberte hundido. Porque si nosotros nos detenemos a la historia, digamos, de los totalitarismos, o si se quiere, para usar las expresiones de algunos politólogos últimamente, algún autoritarismo extremo, digamos, del siglo XX, la verdad es que desde hace mucho tiempo, cuando uno ve el discurrir de estas experiencias políticas, uno ve que tuvieron que atender muy pronto, por lo menos las condiciones mínimas de subsistencia, para que, bueno, aquello no se le viniese abajo. Lo que estamos viendo aquí en el país es un
un callejón sin salida tan tremendo que comentaba ayer con Susana Rafali, que estamos en la etapa, porque bueno, me llamó para atender algunas cosas que digamos que hacia donde está derivando, digamos, este drama. Y yo le decía, mira, Susana, lo que estamos viendo nosotros es que pareciera ser que la crisis se ha localizado. Es decir, la poca posibilidad que tiene el ciudadano de moverse, de transitar, sea por la falta de gasolina, sea por la falta de transporte, sea por la falta digamos, de efectivo para poder movilizarse, sea por la circunstancia que sea, el drama se está quedando en las comunidades. O sea, el drama se está quedando en los pueblos, el drama se está quedando en pequeños sectores. Nos estamos, digamos, si se quiere, se está focalizando el dolor. Y a medida que eso sucede, en esa medida ocurren cosas como, por ejemplo, la invisibilización de ese dolor. Por ejemplo, como no vemos tantos niños en la calle como podíamos estarlos viendo hace un año atrás, en el corredor del hambre que llamábamos nosotros, por ejemplo, que era desde la redoma de Petare hasta al final de la Avenida Bolívar, era todo un corredor de hambre gigantesco, porque bueno, ahí se localizan los restaurantes, los edificios, ese tipo de cosas. Allí se concentraban muchos niños. Ahora los vemos poco. Bueno, eso puede darnos la impresión a nosotros de que desapareció el hambre, desapareció la necesidad. Bueno, lo que está pasando es que el niño no puede trasladarse hasta allá desde el barrio. Lo que está pasando es que el niño se está quedando en el barrio, se está quedando en su sector más cercano a donde habita, y ahí está mendigando. Y ahí estamos nosotros tratando de resolver entre los distintos vecinos lo poco que le podemos podemos ofrecer. Tú me comentabas precisamente eso. Yo me lo imagino como una especie de estratificación radical de la pobreza. Cuya descripción es la siguiente: siempre hay alguien más pobre que uno. Sí, y ese alguien más pobre que uno, tú lo definías ayer y lo definía Mirla Pérez, tu esposa, además una gran investigadora social. Llegan a nuestros barrios de otros barrios pidiendo comida. Claro, tú sabes que se me ha perdido a mí el significado de mendigar. Que tú lo traes ahorita a colación. La gente va buscando en estas circunstancias absolutamente extremas que alguien le resuelva el hambre de la hora, con un platico de comida o lo que sobra o lo que resta, pero me parece absolutamente visual la imagen, que de los barrios todavía más pobres vengan a los sectores populares, toquen la puerta, pidan un plato de comida, la gente intente organizar su pequeña despensa que debe estar muy magra, y para darle algo, para que el otro no se vaya, por lo menos con las manos vacías, un pedacito de pan, como tú decías ayer, una tetica, ¿no? Pasa que a uno no le gusta, digamos, dramatizar el asunto, pero cuando indagamos sobre esta solidaridad comunitaria, y le diga, Pencho, de dar a lo mejor un poquito, una teta de arroz, como te decía Jamie, y me dice, el raspado del arroz, el raspado, es decir, lo que queda debajo de allí, pero le doy, pero encuentro algo que darle. Y esa es, a mi modo de ver, la fuerza que hay y lo que hay que rescatar. Ahí es lo que hay que rescatar. ¿Cómo convertir esa
tendencia, esa disposición, esa orientación al bien, decíamos en las antiguas, digamos, catecismos cristianos, esa disposición a hacer el bien en fuerza organizativa y política. Eso es lo que a mí me desespera, porque yo sé que con ese raspado de arroz quemado que yo le dé, yo no estoy solucionando nada, no lo estoy solucionando, pero con la fuerza y con la intención de Miriam de raspar ese fondo de la olla, sí puedo construir algo más bonito y más fuerte, ahora, y más efectivo. Claro, perdón. La pregunta es de nuevo, está la persona con su dolor, con su familia o lo que le queda de ella en el país, atendiendo en la medida de lo posible su comunidad. La polis queda muy lejos. Y la política resulta ser la parte sombría, ineficiente, ineficaz, desempoderada, desinteresada en esto, en conocerlo, en compartirlo, en narrarlo, en redignificarlo. Y eso yo siento que no es de fácil resolución, sino que hay que buscarle sentido tal vez al yo, a la familia y a la comunidad en estos tiempos tan extremos. Sí, digamos, aquí puede haber la tentación digamos, de polarizarse en el sentido de decir, si yo veo la gran política, no veo el vivir cotidiano, y si me centro en el vivir cotidiano, no veo la gran política. Esa es una tentación, a mi entender, errada, propia del que no hace accionar político y del que no, una dicotomía propia del que siempre ha vivido desconectado, del que toda la vida, no hoy, ha vivido en dos mundos distintos, y del que no está acostumbrado a construir a partir de las prácticas y de los símbolos cotidianos la gran polis. Es decir, aquellos que han construido la sociedad, los haberes y saberes y la organización de la sociedad ajena a la cotidianidad, esa ruptura. Porque, Víctor, el que ha construido desde el día a día con la gente, y el que ha pensado a la sociedad desde el día a día y desde lo cotidiano, el que la ha pensado desde lo cotidiano, no puede hoy pensar esa dicotomía. Es decir, no puede pensar ese extremismo, porque no le surge, porque sabe muy bien que no existe una polis realmente de esta sociedad si esa polis no ha sido pensada desde lo ordinario de esa sociedad, si ha sido pensada desde la ruptura con eso ordinario. Evidentemente que el gran pensar de esa sociedad siempre será ruptura. Ojo, tendremos que llegar al extremo de tener que empezar realmente de cero. Eso es lo que a mí me preocupa realmente en este momento. Es decir, para que nos volvamos hacia el dolor y para que nos volvamos hacia la carne de lo cotidiano, tendremos que romper y empezar desde cero. Pues bueno, quién sabe, pero esa es una gran pregunta, porque además me conecta a mí con la propia reflexión de Jesús. Él decía, a nadie se le ocurre coger el manto viejo, y a nadie se le ocurre poner vino nuevo en odres viejos, porque se daña el vino.
Y yo creo que esa pregunta que cada día está más en los labios de la gente, o esa palabra, ese instinto con que hay el mismo laberinto como si fuésemos hámsters, ¿por qué no comenzamos de cero y rehacemos esta circunstancia? Es una pregunta, es dolorosa a la misma medida que nos confronta, querido Alexander, con algo. Hemos perdido el tiempo. Y todo sacrificio ha sido, en ese sentido, fútil, incluso innecesario. Muchos sacrificios que se dieron, tal vez porque también hay otra realidad, querido Alexander, que vi el otro día y que tú tal vez estás consciente: 1.600 ejecuciones extrajudiciales en tiempos de pandemia. Es una cosa horrible. O sea, por otra parte, hay una especie de gran mal que está sobre nosotros en función de exterminio. Entonces no es solo el hambre, sino la violencia, el mal. Yo lo llamo así: el mal en medio de nosotros, sin que nosotros podamos confrontarlo con el bien. Porque nuestra capacidad para hacer el bien, bueno, está concentrada. Y a lo mejor lo hacemos mucho, estamos haciendo mucho bien. Cuando tú agarras y en lugar de botar el raspado del arroz, se lo das al loco de la calle. Por cierto, en mi casa, donde yo me crié, había uno al que yo llegué a querer mucho, se llamaba el Loco Tomás, de verdad. Lo recuerdo con cariño, era re loco, hablaba solo, vivía en la calle, su familia lo había botado, pero era por otra parte, una persona confiable, que hacía los mandados, que nunca él se metió con nadie, vivía su propio mundo, ¿no? Ahora, no me puedo imaginar ver morir de hambre al Loco Tomás, que en paz descanse, si yo le hubiese podido dar un plato de comida que muchas veces le dimos. O sea, no me puedo imaginar. Eso está en la esencia del venezolano. Pero en aquel momento tú tenías. No, sí, nuestros locos son nuestros. Y en aquel momento, evidentemente que la caridad era mucho más fácil, que la solidaridad era mucho más barata. No te costaba nada. No te costaba absolutamente nada. Yo lamento mucho que en medio de esta tragedia, además de estar los venezolanos siendo ejecutados por hambre, además estemos siendo ejecutados en nuestra manera, por nuestra manera de ser. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, la élite venezolana no reconoce que en medio de tanta maldad, en medio de tanto dolor, en medio de toda una estructura que ha desatado sobre el venezolano y en Venezuela, todas las experiencias, o por lo menos la mayoría de las experiencias más horrorosas que podamos estar viendo, es decir, droga, prostitución, ejecuciones masivas, es decir, han soltado el mal en estas tierras. Y a pesar de eso, el venezolano se mantiene sin dejarse pervertir en el sentido, es decir, sin dejar revertir su manera de ser. Eso, a mi entender, es una resiliencia antropológica importantísima. Es decir, una actitud ante el mal y un rechazo como sociedad ante el mal que es digno de ser reconocido. Mira, Miguel Delibes tiene, junto con Ana María Matute, son varios, pero ellos dos principalmente, de los que yo he leído, tienen unas obras espectaculares, bellísimas, sobre la capacidad del niño español de haber vivido la guerra sin haberse convertido en asesinos.
Y es interesante leer, por ejemplo, Los Santos Inocentes de Miguel Delibes, una novela en la que describe la vida de un grupo de niños en un pueblo español de la Segunda Guerra, de la Guerra Civil Española, y que a pesar de jugar literalmente con las granadas que no explotaban, a pesar de tocar el mal, de percibir el mal, de ver violaciones, de ver ejecuciones masivas y todo aquello, los niños pudieron crecer siendo niños sanos, siendo niños... Yo traigo esta analogía porque es sin duda, nosotros estamos viendo y estamos experimentando como casi o como muy pocas sociedades en el hoy de la humanidad, el mal extremo. Y a pesar de todo, no nos ensimismamos, no nos encerramos, no nos volvemos una individualidad, la mónada impermeable y que solo se sacia de sí misma. No, al contrario, parece que nos expandimos más y buscamos medidas. Mira, te cuento. El gran problema, y que seguramente lo tiene muchos de nuestros radios escucha, el gran problema que tenemos con nuestros ancianos, con nuestros mayores. Yo tengo a mi papá de más de 80 años, mi mamá igual, mi esposa igual, tiene a su mamá de muy alta edad. No es que tu esposa tenga 80 años. No, sino igual que la tiene, que tiene a sus padres, a su madre de esa edad. ¿Qué problema tenemos, Víctor? Que y de nuevo es una experiencia que se repite. Bueno, que yo le doy a ella lo poco que puedo darle para que se mantenga mi padre y mi madre, porque son los únicos familiares, digamos, vivos que tengo allá. ¿Y qué hacen ellos? Bueno, mira, resulta ser que el kilo de harina pan, entonces lo reparten entre media cuadra. Entonces lo que debía durarle a ellos dos para por lo menos 3 días, 4 días, no le dura sino para un solo día. Entonces al final de la semana, mamá, pero esto, mamá, pero aquello, hijo, pero es que vino allá, vino aquello otro. ¿Y qué hago? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Y ese es el gran rollo de nuestro... Estoy ahorita en un trabajo que me fascina, porque estoy haciendo un estudio cualitativo y cuantitativo. Fíjate, tú sabes lo que estamos buscando, hacer ver que el dinero dado a los abuelos, los subsidios dados a los abuelos, rinde 5 y 6 veces más que dado a otros parientes, porque saben distribuirlo mucho mejor y hacerlo rendir mucho mejor. Pero de eso hay data dura. Ojo. Bueno, interesante. Tenemos que hablar de esto, Alexander, pero no me quiero decir que en un minuto me digas qué expectativas. Sí, ya estamos listos. En 2 semanas, escuela. Yo lo veo bien difícil. El error fundamental es pretender que todos tienen por lo menos los recursos con los que uno cuenta. Ahora, yo no me imagino... El 1%, el 2%. La escuela de nuestros niños de los sectores populares y de nuestras clases medias, que no hay internet, que no tienen teléfono, que no tienen cómo hacen. Es que yo la verdad es que no sé cómo nosotros vamos a reintegrarnos. Hoy se están reintegrando 8 millones de estudiantes en España, pero se reintegran con todas las condiciones posibles para poder asistir. Yo lo que he escuchado de los maestros es que no se van a reintegrar. No se quieren reintegrar, y estoy hablando de los maestros y del sector universitario, que es
hasta mucho más dramático, déjeme decirle, yo soy profesor universitario, no es realmente de verdad mi caso porque, digamos, tengo opciones, pero los profesores universitarios sencillamente están en la indigencia y sin posibilidades como pueden tener, déjame decírtelo, algunos maestros a los que les llega, aunque sea los comedores escolares que reciben en los que reciben algún tipo de comida. Fíjate, el drama, Víctor, el drama terrible es que yo en este momento me encuentro en la disyuntiva. Si le digo y le recomiendo a los maestros que no se reintegren, o les digo que se reintegren, porque por lo menos reintegrándose tienen un espacio donde a lo mejor les va a llegar a 1 o 2 días a la semana algo de comida, y los niños comerán 1 o 2 días a la semana algo de comida, pero en sus casas no van a tener absolutamente nada. Pero ahora, ¿cómo les digo que vayan cuando ni siquiera pueden movilizarse para ir allá? Con esto lo que te quiero decir es que, en resumen, esta flexibilización, si es verdad que ellos se vieron obligados, el régimen se vio obligado, porque sencillamente estamos a cero, todo a cero, y quieren ponerlo aunque sea a 0.5, la verdad es que las costuras se van a ver, y se van a ver mucho más dramáticas que lo que estamos viéndola en este momento. Yo les diría, políticos, es el momento, salgan de su cuarentena, acompañen a esta gente, acompáñenlos a protestar, no los dejen en su casa encerrados, sino acompáñenlos a protestar, acompáñenlos a movilizarse, a mover esta sociedad. Olvídense, esa es mi posición, yo no la voy a imponer, pero olvídense de elecciones. No es en este momento el espacio político democrático. El espacio político democrático que nos puede llevar a construir algo es aquel que lleve a movilizar a la gente en torno a estas necesidades, evidentemente sin exponerse ante estos esbirros que son unos asesinos y lo que tú quieras, pero hay que hacerlo. Perdón. Nos tenemos que ir. Gracias, Alexander Campos, @CamposAlexand. El lunes, ya sabes, tenemos muchas cosas de qué hablar. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Wilip Sarcaya en la gerencia, Eris Barreto, que nos leyó tan bonita las noticias, Jackson Vargas y Marilia agarrando su autobús. Nos vemos el próximo miércoles. Chao.